Let's open our Bibles in the book of Mark, chapter 13. Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 13 And we are going to read verse 9 to 11. y vamos a leer el verso 9. I will ask my Entonces- sister to read it. Voy a pedirle a la hermana para que lo lea. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Speak what I tell you. Habla lo que yo te diga. That's what we want to share today. Es lo que queremos compartir Let's hoy. pray. Heavenly and beautiful Lord, to you be the glory and the honor, the praise and the worship. I'm really grateful, Lord, to be here in your house and to be together with my family in your presence, Lord. Thank you very much for the privilege to be part of your children, part of your body, Lord. Today is my responsibility, Lord, to share your word, but I'm just an instrument, just a vessel. I cannot say or give anything to anyone here because every one of us gathered in this place are in need of your presence, of your word. I ask you to speak to us, to every one of us, the need of everyone, the one who's coming for the first or second time, as well the need of the person who has come here for many years. And I ask you to speak to all of us, the ones gathered here, the ones watching at home. I ask you to speak to us and to help us to understand what is your will for our lives. I give glory and honor to your holy name. Amen and amen. You may be seated. Puede sentarse. Praises to the Lord. Speak what I tell you. Habla lo que yo te diga. Here, the word of God says that when we are in the ending times, Aquí la palabra del Señor que cuando estemos en los tiempos finales, we must be prepared to speak. debemos estar preparados para hablar. But the Lord Jesus told the disciples, Y el Señor Jesús dijo a los discípulos, don't worry about what you are going to say. no se preocupen por lo que van a decir, Just say whatever is given you. solo digan lo que se les sea dado. And we know as human beings, we are really into talking. Nosotros sabemos que los seres humanos somos muchos dados a hablar. We like to talk. Nos gusta hablar. As the people of God, we like to talk. Como pueblo de Dios nos gusta hablar. But sometimes we are not that careful in what we talk. Pero muchas veces no somos cuidadosos en lo que decimos. Sometimes we are too quick to speak. Muchas veces somos muy prontos para hablar. And sometimes we get quiet Y algunas veces nos callamos when we should be talking. cuando deberíamos estar hablando. So I want to share with you two cases. Quiero compartir con ustedes dos casos. The first one, El primero, when we should not talk. cuando no deberíamos hablar. At least not at the first time. Por lo menos no al principio. We should wait Debemos esperar until we hear God's direction. hasta que escuchemos la dirección de Dios. But in the second part, Pero en la segunda parte we are going to talk vamos a hablar about when we must do it de cuando debemos hacerlo, without much hesitation. sin dudarlo. Amen? Amén. I hope I won't take long, Espero no tomar mucho tiempo and I hope you may be patient with me. y espero que tengan paciencia conmigo. Praises to the Lord. When we should not talk, ¿Cuándo no deberíamos hablar? when we may consider, Cuando debemos considerar when we may think that we already know what to do. que nosotros pensamos que ya sabemos qué debemos hacer. For instance, in the book of Numbers in chapter 9, Por ejemplo, en Números capítulo 9, we find a situation that happened to Moses.
encontramos una situación que le pasó a Moisés. In verse 6 to verse 8, En versículos 6 al 8, the people of Israel, some of the men in Israel came to Moses alguno de los hombres de Israel vino a Moisés because they wanted to offer the sacrifices porque querían ofrecer los sacrificios and they wanted to participate in the Passover. y ellos querían participar de la Pascua. But there was something in their lives Pero hubo algo en sus vidas that didn't allow them to participate. que no les permitía participar. So they came to Moses Así que vinieron a Moisés and they said to Moses, we want to. y ellos le decían a Moisés, nosotros queremos. Why can't we do that? ¿Por qué no podemos? But Moses in verse 8 Pero Moisés en el versículo 8 answered them, les respondió, wait until I find out what the Lord commands concerning you. esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. He said, wait for me. Dice, esperen por mí. I will ask the Lord. Yo le voy a preguntar al Señor. I was thinking that in our case, Yo estaba pensando que en nuestro caso, if somebody says, I want to offer the sacrifice, si alguien dice, yo quiero ofrecer el sacrificio, I want to give my offering to the Lord, yo quiero dar mi ofrenda al Señor, we would say, yes, of course. nosotros diríamos, sí, por supuesto. That's a good intention. That's a good desire. Es un buen deseo, una buena intención. But Moses didn't answer immediately. Pero Moisés no respondió He inmediatamente. went to the Lord Él fue al Señor and asked y the le will of preguntó God. la voluntad de Dios. When God told him what he had to do, Cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer, then he came to the people of Israel. después él vino al pueblo de Israel. But sometimes Pero algunas veces we trust too much confiamos mucho in what we have already experienced in the Lord en lo que ya hemos experimentado en el Señor, and what the Lord told us before. en lo que el Señor nos dijo antes, And we think it would be the same. y pensamos que sería lo mismo. And sometimes Y algunas veces the Lord is going to give us el Señor nos va a dar a new direction, una nueva dirección, a new word. una nueva palabra. Of course, not changing his will, Por supuesto, no cambiando su voluntad, but changing the way he's going to do it. pero cambiando es la manera en que él lo va a hacer. For instance, we remember David Por ejemplo, nos acordamos de David. saying to Nathan, I want to build the house of the Lord. Le dijo a Natán, quiero estar en la casa del Señor, I want to build that house. quiero construir esa casa. And Nathan told him, that's a good desire. Y Natán le dijo, es un buen deseo, Do it. hágalo. But then, Pero después, when he went home, cuando él fue a casa, the Lord told him, that's not my will. el Señor le dijo, esa no es mi voluntad. Go back Devuélvase and tell him you are not going to build. y dígale que él no va a construir. Your son will do it. Tu hijo lo va a hacer. So my brother, my sister, Así que mi hermano y mi hermana, let's ask the Lord vamos a pedirle al Señor always. siempre. Let's trust the Lord. Vamos a confiar en el Señor. Let's go to the Lord Vamos al Señor and let's not talk too quickly. y no hablemos tan pronto. Let's wait the direction of the Lord. Esperemos en la dirección del Señor. As well, we find Moses También encontramos a Moisés waiting esperando when someone has offended or someone offended him. cuando alguien le ofendió. And I think my brother, my sister, Yo creo que mi hermano y mi hermana, sometimes when we are offended, algunas veces cuando nos ofendemos, when we are hurt, cuando estamos heridos, we tend also to speak nosotros tendemos a hablar and to say, y decir, sometimes even to the Lord, algunas veces incluso es al Señor, to ask for justice, para pedir justicia, to ask for mercy para pedir misericordia for us, para nosotros, because we were hurt, porque fuimos heridos, because we were wounded. porque nosotros estamos dolidos.
But sometimes Pero algunas veces we don't ask mercy nosotros no pedimos la misericordia for the one who offended us, por aquellos que nos ofendieron, for the one who hurt us. por aquellos que nos hirieron. And it is not the way the Lord has taught us to do. Y no es la manera en que el Señor nos ha enseñado que hiciéramos. We find Moses in chapter 14. Encontramos a Moisés en el capítulo 14. Because of time we cannot read all the verses. Por el tiempo no puedo leer todos los versos, But from verse 1 till verse 4, pero desde el verso 1 al 4 we find the people of Israel complaining against Moses. vemos al pueblo de Israel quejándose contra Moisés. And in verse 4 they said, we should choose a leader and go back to Egypt. Y vemos en el versículo 4 que dice, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. After all he had endured and suffered with them, Después de todo lo que él había permanecido y sufrido con ellos, they were planning to choose another one, ellos estaban planeando en elegir a otro to go back. para volverse. And the Lord said to Moses Y el Señor le dijo a Moisés several times, muchas veces, I will destroy them yo los voy a destruir and I will make of you a great nation. y yo voy a hacer de ti una gran nación. But in verse 17, Pero en el versículo we 17 find Moses again asking for mercy, encontramos a Moisés de nuevo pidiendo misericordia, not for his life, no para él, for the ones who had offended him. sino por aquellos que lo habían ofendido. And we find the Lord Jesus Christ Y encontramos al Señor Jesucristo in the cross en la cruz, saying to the Father, diciéndole al Padre, forgive them perdónalos, because they don't know what they're doing. porque ellos no saben lo que hacen. But it is so hard for us Pero es muy difícil para nosotros to endure that offense, para superar esa ofensa, to endure when we have been hurt. para superar eso que hemos sido heridos. But it is possible Pero es posible when we learned from our Savior cuando aprendemos de nuestro Salvador and when we follow his example. y cuando seguimos sus ejemplos. Amen. Amén. Praises to the Lord. The third aspect we find in the life of Moses El tercer aspecto que encontramos en la vida de Moisés, about when we should not talk, de cuando no deberíamos hablar, is when we consider es cuando consideramos that somebody else que alguien más has failed to the Lord. le ha fallado al Señor And we want to punish that person, y queremos castigar a esa persona, or we want to at least say what should be the punishment of that person. o por lo menos queremos decir cuál debería ser el castigo de esa persona. That belongs to the Lord. Y eso le pertenece al Señor. We cannot determine that. Nosotros no podemos determinar eso. We cannot say No podemos decir what is the punishment for a person offending or failing to the Lord. cuál es el castigo para una persona que le ha fallado al Señor. Because how many of us could throw the stone? Porque cuántos de nosotros tiraríamos esa piedra. How many of us had not offended the Lord? Cuántos de nosotros hemos ofendido al Señor. And the Lord has always forgiven us. Y el Señor siempre nos ha perdonado. He said in Matthew 9:12 Él dice en Mateo 9:10 that He wants us to be merciful, que Él quiere que seamos that He misericordiosos, wants us to show mercy to other people. que Él quiere que mostremos misericordia a otras personas. And sometimes Y algunas veces we want to show mercy queremos mostrar misericordia to the lost ones. a los perdidos. We want to go, Queremos ir and we must go. y debemos ir. Amen. Amén. But sometimes with our brother and sister, Pero algunas veces con nuestro hermano y hermana, the mercy goes in a lesser battle. la misericordia se baja de nivel. And we start sometimes thinking that because he failed, Y algunas veces pensamos que como Él falló, he should be thrown out from the presence of God. debería ser desechado de la presencia del Señor. But I believe, my brethren, Pero yo creo, mi hermano, if that were the standard the Lord would use,
If that were the way the Lord would use, que si estas fueran las palabras que el Señor usara, you and I usted y yo, would have been already thrown out from the presence ya of God. hubiéramos sido desechados de la presencia del Señor. Or at least me. Por lo menos yo know that. lo sé. That's why, my brethren, Es por eso, mi hermano, let's be merciful seamos misericordiosos with the one outside, con los que están allá afuera, with the one who doesn't know the Lord, con aquellos que no conocen al Señor, but with our brethren as well. pero con nuestros hermanos With the también, one who prays not that, the one who doesn't pray that much, con aquellos que no oran mucho, the one who does not go to the presence of the Lord the way you go, con aquellos que no vayan a la presencia del Señor así como usted va, but still go to the presence of the Lord. pero aún así vayan a la presencia del Señor. Let's not say No digamos, he should be this and that. Él debería ser así y así. That belongs to the Lord. Eso le pertenece al Señor. Amen. Amén. Praises to the Lord. But now let's see Isaiah 53. I want to read that verse with you. Ahora vamos a Isaías 53. Praises to the Lord. 53 verse 7. 53 versículo 7. Speaking about our Lord, Hablando sobre nuestro Señor, he was oppressed and afflicted, Él fue oprimido y afligido, yet he did not open his mouth. y aún así Él no abrió su boca. He was led like a lamb to the slaughter, Él fue llevado como oveja delante de los trasquiladores, and as a sheep before his shearers is silent, so he did not open his mouth. enmudeció y no abrió su boca. Twice in this verse, 2 veces en este verso is saying that he did not open his mouth dice que Él no abrió su boca before the affliction, ante la aflicción, before the ones offending him. ante aquellos que lo ofendieron. But when we read the books of Matthew, Mark, Luke, and John, Pero cuando leemos los libros de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, we see when he did not got silent, vemos cuando Él no se estuvo callado, when he had to speak about the cuando, gospel. cuando Él tuvo que hablar del Evangelio. And I want to share with you for some few minutes Y quiero compartir con ustedes por unos minutos when we should speak. cuando deberíamos hablar. My brother, my sister, we should speak Mi hermano y mi hermana, nosotros deberíamos hablar the word of God, la palabra de Dios, the gospel of the Lord, el Evangelio del Señor, even at the cost incluso en la cruz, of losing an apparent reward. en la cruz fue dado una gran recompensa. Even if when you speak, Incluso cuando usted habla, you will lose usted perderá something that was an apparent reward. algo que era una recompensa aparente. Let's see in the book of Numbers. Vamos al libro de Números. You remember I'm sure you remember the story of Balaam. No creo que de pronto usted recuerde la historia. Chapter 22, En el capítulo 22 we find Balaam going to the Lord, encontramos a Balaam yendo al Señor. in a verse at the beginning. We cannot read all the verses. At the beginning, he's telling the Lord, should I go? Al principio él está diciendo al Señor a dónde debería ir, And the Lord said, no. y el Señor le dice no, But then another offer came, pero después vino otra oferta and the king told him, I will give you a great reward. y el rey le dijo, le voy a dar una gran recompensa. And then Balaam again prayed to the Lord. Y después Balaam oró de nuevo al Señor. Verse 20, Verso 20, chapter 22, verse 20 says, that night God came to Balaam and said, since these men have come to summon you, go with them, but do only what I tell you. y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que te diga. Verse 35, Versículo 35. the angel of the Lord said to Balaam, go with the men, but speak only what I tell you.
Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esas hablarás. So Balaam received the agreement of the Lord. Así que Balaam recibió esa certeza del Señor. He was allowed to go, Él le fue permitido ir, but he had one condition: pero él tenía una condición: to speak de hablar only what the Lord would tell him to speak. solamente cuando el Señor le dijera que hablara. And they started to build some altars and sacrifice. Y Balaam empezó a construir algunos altares y sacrificios. But when he wanted, or he opened his mouth to speak, Pero cuando él abrió su boca para hablar, every time blessing came out. cada momento bendición salía de su boca. The Lord told him what to say. El Señor le decía qué decir. Praises to the Lord. And in chapter 24, Y en el capítulo 24, verse 10, versículo 10, we find the result encontramos el resultado of saying de decir what the Lord told him to say. lo que el Señor le dijo que dijera. Then Balak's anger burned against Balaam. He struck his hand together and said to him, I summoned you to curse my enemies, but you have blessed them these 3 times. Now leave at once and go home. I said I would reward you handsomely, but the Lord has kept you from being rewarded. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. And in verse 12, Balaam answered Balak, did I not tell the messengers you sent me, even if Balak gave me all the silver and gold in his palace, I could not do anything of my own accord, good or bad, to go beyond the command of the Lord, and I must say only what the Lord says? Versículo 12, y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo? Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo. When I was reading this part of the scripture, Cuando leemos esta parte de la escritura, I was reminded of that. me recordé de eso. Sometimes we are offered many things. Algunas veces ofrecemos muchas cosas. I remember when I was working, Yo me acuerdo cuando estaba trabajando, I was offered a higher position, se me ofreció una posición más alta, better salary, un mejor salario, but I was asked to change some things in my life. pero me pidieron que cambiara algunas cosas en mi vida. And in 2012, Y en el 2012 I knew I had a possibility of getting a better position. yo supe que tenía una opción de obtener una mejor posición, But I had to stop, but the condition was that I wouldn't be able to come to the house of the Lord. pero la condición era que yo no sería capaz de venir a la casa del Señor, Because I had to work at the time of the services. porque yo tenía que trabajar a la hora de los cultos. And then I told my boss, Y le dije a mi jefe: if that's the condition, si esa es la condición, I don't have to think much. no tengo que pensarlo mucho, I quit. yo me voy. And at that time I quit immediately. Y en ese momento yo me fui inmediatamente. After some few months, Después de unos pocos meses, I was in the Philippines. I was in the Philippines. yo estaba en las Filipinas And I stood there y yo me quedé allí until now. hasta ahora. But I knew Pero yo sabía that even for something that looked good, que incluso para algo que parecía bien, a good salary, un buen salario, a good title, un buen título, I remember I had meetings with some
people of high position, Yo recuerdo que tenía reuniones con personas de alta posición, but I knew there is someone who is in a higher position. pero yo sabía que hay alguien que está en una posición más alta. And instead of being with people of high position, Y en vez de estar con personas de una alta posición, it's better to be with our God who is in a much higher position. es mejor estar con nuestro Dios que está en una posición más alta. And sometimes when you speak Y algunas veces cuando usted habla, the word of God, cuando usted habla la palabra del Señor, you lose things. usted pierde cosas, You lose people. usted pierde personas, You may even lose your job. usted incluso puede perder su trabajo, You may lose rewards. usted puede perder premios, Things that people had said, I would give this to you. cosas que las personas dirían, yo le daría esto a usted. But it is better to do what Balaam at this point did. Pero es mejor hacer lo que Balaam en este punto hizo. The king was not glad at him. The king was not glad with him. El rey no estaba contento con eso. And the world is not happy with us. Y el mundo no está alegre con nosotros. Because we go against the world. Porque nosotros vamos en contra del mundo. Because we speak against what the world is speaking. Porque hablamos en contra de lo que el mundo habla. Because we don't go with the same course. Porque no vamos siguiendo el mismo paso. We don't do the same they're doing. No hacemos lo mismo que ellos hacen. And especially Y especialmente when we speak. cuando hablamos. Because if we keep quiet Porque si nos callamos about the Lord, del Señor, they don't feel offended. ellos no se sienten ofendidos. Because we are not that noticeable. Porque nosotros no estamos molestándolos. But when we speak about Jesus, Pero cuando hablamos de Jesús, people get uncomfortable. las personas se incomodan. But it is something good to do, Pero es algo bueno para hacer, to speak about the Lord, de hablar del Señor, even if you lose something. incluso si usted pierde cosas. We also should talk, Y también debemos hablar, even at the cost incluso en el costo of many tears. de muchas lágrimas. Even if when you speak, Incluso si cuando usted habla, you go home usted va a la casa and you cry y usted llora, because you feel porque usted siente that maybe that person que tal vez esa persona you shared with con la que compartió will not talk to you again. no va a hablar con usted de nuevo. I remember in the Philippines, Yo me acuerdo en las Filipinas, we had a very precious group. tuvimos un grupo muy precioso In one December, it was a 31st, y en un diciembre, el 31, we had a special service. tuvimos un culto And especial a sister that was very close to my heart y una hermana que era muy cercana a mí didn't attend. no fue. And you start wondering, what happened? Y yo empecé a preguntarme qué sucedió. We did the service, Nosotros hicimos el culto and next day y el día siguiente she came ella vino and I asked her, y le pregunté, sister, what happened? hermana, ¿qué pasó? And she said, I was praying Ella dijo, yo estaba orando and I know. y yo sabía. She said, I know Ella dijo, yo sé, this is not my place. este no es mi lugar. I won't come back here. No voy a volver aquí. I talked to her, I gave her the word. Yo hablé con ella y le di la palabra. She said the reason she had to do that, Ella dijo las razones que tenía para hacer eso and she left. y se fue. Of course, we cannot force people to be in the place we are. Por supuesto, nosotros no podemos forzar a las personas a estar en el lugar donde estamos. But I cried a lot. Pero yo lloré mucho. And as a missionary, you start wondering, Y como misionero usted empieza a preguntarse, maybe it was my message, tal vez fue mi mensaje, because she said some things about that. porque ella dijo algunas cosas sobre eso. And she said, in other places, I'm allowed to this and that, Y ella dijo, en otros lugares a mí se me permite hacer esto y el otro, but here not. pero aquí no. And I knew Y yo sabía that even though I would like her to be with us,
que aunque yo quisiera que ella estuviera con nosotros, I couldn't change yo no podía cambiarla. the word, O la palabra, the preaching. la predicación. In that, especially when it is a small group, Y especialmente cuando era un grupo pequeño, it really hurts. eso realmente duele. And my brother, my sister, Y mi hermano y hermana, even though you may have to cry, incluso aunque usted tenga que llorar, don't keep quiet no se mantenga callado when speaking about the Lord. cuando se trata de hablar del Señor, When you need to say the truth, cuando usted necesita decir la verdad, when you need to say that Jesus is the Savior. cuando usted necesita decir que Jesucristo es el Salvador. Jeremiah was called by the Lord, Jeremías fue llamado por el Señor and the Lord told him, I chose you to speak, y el Señor le dijo, yo te elegí para que to hablaras, say what I'm going to tell you. para decir lo que yo voy a decir. But we find in Jeremiah Pero encontramos en Jeremías a life filled with tears, una vida llena de lágrimas, because he had to say, porque él tenía que decir, and sometimes he didn't want, y algunas veces él no quería, but he still did it. pero incluso así lo hizo. My brethren, I believe Mi hermano, yo creo that it's better to do it, que es mejor hacerlo, to speak about the Lord, de hablar del Señor, to say the truth, enviar la verdad, to even if you have to go home to cry, incluso si usted tiene que ir a casa y llorar, or even if you have to come to the altar and cry, o incluso si tiene que venir al altar y llorar, than to cry, que ese lloro, when you know you didn't say what the Lord told you to say. que es mejor llorar que usted no decir lo que el Señor le dijo que dijera. Because when we don't obey the Lord, Porque cuando no obedecemos al Señor, when you had the presence of God, you had the leading of the Lord, cuando usted tiene la presencia del Señor, la guianza del Señor, to speak with someone, de hablar con alguien, to share with someone, de compartir con alguien, but you don't do it, pero usted no lo hace, you go home usted va a casa with that heart con ese corazón so heavy, muy cargado, so guilty, muy culpable, because you didn't obey the Lord. porque usted no obedeció al Señor. That's happened. Have you experienced that? ¿Alguna vez ha experimentado eso? It has happened to me. Eso me ha pasado a mí. But when you obey the Lord, Pero cuando usted obedece al Señor, even if you are crying, incluso si usted está llorando, you're in peace, usted está en paz, because you obey the Lord. porque usted obedeció al Señor. Also, we should talk También deberíamos hablar, even at the cost of suffering. incluso al costo de sufrir. These last days, Estos últimos días, I have been sharing in some places by the grace of God. por la gracia de Dios, he estado compartiendo en algunos lugares. And I don't know why, Y no sé por qué. but the Lord has led me a lot to speak about suffering. El Señor me ha guiado a hablar mucho sobre el sufrimiento, As the people of God, como el pueblo de Dios. because we know we are going to suffer, Porque nosotros sabemos que vamos a sufrir. but I believe it's a good suffering, Pero yo creo que es un buen sufrimiento. because when we have, for instance, when a part of our body is very aching, Porque, por ejemplo, cuando una parte de nuestro cuerpo está muy adolorido, but you may do something and the pain disappears, pero usted hace algo y el dolor desaparece, I think we enjoy more the time of calm. yo creo que nosotros disfrutamos más ese momento de calma. And when we suffer doing the will of God, Y cuando nosotros sufrimos haciendo la voluntad de Dios, we rejoice in the victory the Lord is going to give us. nosotros nos regocijamos en la victoria que Dios nos va a dar. For instance, the word of God says Por ejemplo, la palabra del Señor in the dice book of Hebrews en Hebreos that the Lord endured the cross que el Señor venció la cruz because of the joy that was ahead of him. por ese gozo que está enfrente de él. He knew he had to suffer, Él sabía que él tenía que sufrir, but he knew the joy, the victory was greater.
Pero él sabía que el gozo, la victoria sería más grande. My brethren, we are just foreigners in this land. Mis hermanos, nosotros solamente somos extranjeros en esta tierra. It's going to be for a while. Esto va a ser por un tiempo. After this, we go home. Después de esto nosotros vamos a casa. After this, we go to have peace. Después de esto vamos a tener paz. We go to have joy, Nosotros vamos a tener gozo, everlasting joy. un gozo eterno. We are going to have the Lord with us forever. Nosotros vamos a tener al Señor con nosotros para siempre. Because I believe we want to go home, we want to go heaven, Porque yo creo que nosotros queremos ir al cielo, not because of the gold, no tal vez por la recompensa, not because of the streets of gold, no por las calles de oro, but because of our Savior. sino por nuestro Salvador, Because of the one who has been with you until this day. sino por aquel que ha estado con usted hasta estos días, For the one who has helped you. por aquel que le ha ayudado, For the one who has been with you in those hard times of your life. por aquel que ha estado con usted en esos momentos difíciles de su vida, For the one who forgave all your sins. por aquel que perdonó todos sus pecados. When I remember who I was before the Lord, Cuando yo recuerdo lo que yo era antes de venir al Señor, I always cry, yo siempre lloro, especially when I go to the details. especialmente cuando yo voy a los detalles, And I am amazed y yo me asombro that the Lord could forgive someone like me. que el Señor perdonó a alguien como yo. And I believe, my brethren, Y yo creo, mi hermano, that to be with the Lord que estar con el Señor is going to be the greatest reward. va a ser la más grande recompensa. So if we have to suffer, Así que tenemos que sufrir, if we have to cry, si tenemos que llorar, or if you have to lose something si tenemos que perder algo, because you are going to speak about the Lord, porque usted va a hablar del Señor, because you are going to share the word of God, porque usted va a compartir la palabra del Señor, because you are going to keep your position as a child of God, porque usted va a mantener su posición como hijo de Dios, let's do it. vamos a hacerlo. Let's endure whatever it is. Vamos a vencer cualquier cosa que sea. In the book of Acts, En el libro de Hechos, chapter 9, capítulo 9, we find the Lord Jesus telling encontramos al Señor Jesús diciendo or speaking about Paul. o hablando de Pablo Praises to the Lord. Verse 15. en el versículo 15. But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. But when we find Paul writing, Pero cuando usted encuentra a Pablo escribiendo, we may not identify no podemos identificar that suffering. ese sufrimiento. When he says what he had gone through, Cuando él dice lo que él ha pasado, we get amazed of so many trials, nos asombramos por tantos problemas, so many sufferings. muchos sufrimientos. But when he speaks Pero cuando él habla of his life in the Lord, de su vida en el Señor, he's full of joy, él está lleno de gozo, peace. paz. He wants to go home. Él quiere ir a casa. He wants to finish his race in victory. Él quiere terminar su carrera en victoria. And it is the same in our Lord Jesus. Y es lo mismo en nuestro Señor He Jesús. suffered, Él sufrió, but received the great reward from the Father. pero él recibió esa gran recompensa del Padre. All authority given to him. Toda autoridad dada a él. His name greater than any other name. Su nombre más grande que todo nombre After the suffering. después del sufrimiento. If we must suffer, my brethren, Si nosotros debemos sufrir, mis hermanos, let us not complain. no nos quejemos. Let's endure that. Vamos a superar eso. Let's find our refuge in the Lord. Encontremos nuestro refugio en el Señor. Not in
the things of the world, no en las cosas del mundo, because those things will disappear, porque esas cosas van a desaparecer, but the Lord will remain forever. pero el Señor permanecerá para siempre. The Lord will remain with us forever. El Señor permanecerá con nosotros para siempre. After this short trip in Colombia, Después de este corto viaje en Colombia, I go back to the Philippines yo me devuelvo a las Filipinas with that clear thing in my heart. con ese sentimiento claro en mi corazón, We must speak about the Lord. que debemos hablar del Señor. We're running out of time, No sé, el tiempo se está acabando. and we are going to suffer Nosotros vamos a sufrir things. cosas. Sometimes we have been rejected. Algunas veces hemos sido rechazados. Sometimes we have faced things there in the Philippines. Algunas veces hemos pasado cosas en las Filipinas. But when we see what the Lord is doing, Pero cuando vemos lo que el Señor está haciendo, we rejoice nos regocijamos in the Lord. en el Señor. And sometimes Y algunas veces, I remember a sister who says to me yo me acuerdo de una hermana que me dijo, there in the Philippines, I don't know how you endure 10 days in the hospital. una hermana que me dijo en las Filipinas, no sé cómo soportaste 10 días en el hospital. She said, I won't be able to do that. Ella dijo, yo no sería capaz de hacer eso, Alone in a room. sola en una sala. And my brethren for me, Y mis hermanos, para mí, that was so, I won't say so, but it was so easy. yo no diría, no, fue muy fácil. I was there, Yo estaba allí, but I was not alone. pero yo no estaba sola. I could experience many things in the Lord. Yo pude experimentar muchas cosas en el Señor. And that's why when I remember about those days, Y es por eso cuando me acuerdo de esos días, I don't feel bitter. no me siento en amargura. I don't feel like asking the Lord, why the Lord? Why Lord? Yo no le pregunto al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? It was just a moment in my life. Solo fue un momento en mi vida. And after that, Y después de eso, the Lord used that for me to come and el meet Señor, my husband. el Señor usó eso para venir y conocer a mi esposo. You don't know, Usted no sabe and I don't know, y yo no sé what the Lord is doing. lo que el Señor está haciendo, But He's doing. pero Él lo está haciendo. He's working. Él está trabajando. My brethren, our task Mis hermanos, nuestra tarea is to speak. es hablar. In the book of Mark, where we read, En Marcos, cuando leímos, let's finish there. vamos a terminar allí. I don't know if maybe I was too round, I was like too dispersed today in the message, No sé si tal vez estuve muy dispersa en el mensaje, but I hope you may receive something pero espero que usted reciba algo and you may go home with something in your heart. y usted vaya a casa con algo en su corazón. Let's find in the Lord Vamos a encontrar en el Señor that word, esa palabra, that message, ese mensaje, that strength. esa fortaleza. Sometimes it's not easy to speak, Algunas veces no es fácil hablar, but we need to speak. pero necesitamos hablar. Sometimes it's not easy to get quiet Algunas veces no es fácil mantenernos callados, when we need to get quiet. pero necesitamos callarnos también. But when we see the Lord Jesus, Pero cuando vemos al Señor Jesús, we find the greatest example. encontramos el más grande ejemplo. Quiet before suffering, Silencio en medio del sufrimiento, but all the time speaking the message, pero todo el tiempo hablando el mensaje, preaching. predicando. Sometimes he even didn't have time to eat, Algunas veces él no tenía ni tiempo para comer, but he always spoke the word of God. pero él siempre hablaba la palabra del Señor. In these last minutes, maybe hours, days we have in the world, En estos últimos minutos, tal vez horas en que estamos en este mundo, let's speak about the Lord. hablemos del Señor, Let's preach Jesus. prediquemos a Jesús, That until the last moment, que hasta el último momento we may say
to someone podamos decirle a alguien that Jesus is Lord, que Jesús es el Señor, that Jesus is our Savior. que Jesús es nuestro Salvador. I think that's what we need to speak at this time. Yo creo que eso es lo que tenemos que hablar en estos momentos. Not what is happening in the world, No lo que está sucediendo en el mundo, not even what we see in the world, no lo que vemos en el to mundo, complain about that, para quejarnos de ello, but to use all that pero usar todo eso to speak about our Lord. para hablar del Señor. Our Lord must be the center of our speech. El Señor debe ser el centro de nuestro discurso. The Lord must be the one present in all our conversations. El Señor debe ser aquel presente en nuestras conversaciones. Let us speak Vamos a hablar what the Lord tells us to speak. lo que el Señor nos diga que hablemos. Let's be on our feet Pongámonos de pie and let's pray to the Lord. y oremos al Señor. Heavenly and beautiful Lord, to you be the glory and the honor. I want to give glory and praises to your holy name. Thank you, Father, because you gave us our Savior and our Lord Jesus Christ. Thank you because you gave us the greatest example. And I ask you, Lord, to help us always to speak, especially at this time, to our brethren here, to us there in the Philippines, not only to my husband and I, but also to the brethren there. And I ask you to bless our pastor, Sister Clarita, every leader, every person in this church. Bless them, Lord. In this task they are assuming, in this preaching, Lord, they are doing, I ask you to bless them. They are a great example for us in the rest of the world. I ask you to bless them and help them. But every person who may be watching, maybe from another place, help us, Lord, as your people to speak. You're about to come. You're about to come. And I believe, Lord, it is our time to share about you. It is our time, Lord, to rush in this, giving the message everywhere. I give you all the glory and honor and praise, Lord. And I ask you that your Holy Spirit may be the one coming to our hearts, coming to our lives, and giving us that word. I ask you that, Lord, because I know it is not our words, but will convince people. It's not our words, but will change people. It's only your word. It's only your Holy Spirit. I ask you that, Father, in the name of Jesus, and I give thanks unto you because everything you have done. Thank you, Lord. Amen and amen.